y que su muerte era atribuible a una deficiencia, y una deficiencia que no se debía repetir. Es cuando el recuerdo tiene un contenido de enseñanza para toda la sociedad y de prevención de otros males. Hay recuerdos que no se traen a cuento y que sin embargo pueden servir de base para la impunidad. Y es cuando la memoria que no conserva los recuerdos es una cómplice de la injusticia. En una tesis de maestría que conozco muy bien, que se hizo en Colombia, se hizo esta investigación. ¿Qué clase de memoria conservan sobre la violencia 3 lugares que habían sido epicentro de todas las violencias de paramilitares, de guerrilleros y de militares? Entonces la investigación giró en gran parte alrededor de 700 recortes de prensa que habían comentado o que habían informado sobre esa violencia. Y encontró la investigación que la mayoría de las informaciones se abstenía de investigar sobre el verdadero origen de la violencia y se refugiaba en el recurso muy fácil de decir: estos muertos fueron el producto de una ola de violencia. Es decir, en la metáfora, el periodista se dispensaba del deber de averiguar más. La consecuencia de eso es que se observaba que la población tenía una especie de posición de pasividad y resignación frente a lo que estaba sucediendo y que se abstenía de cualquier clase de acción porque se le había sembrado en la conciencia que aquello era producto de una abstracción. La ola de violencia es una abstracción y que no tenía que ver ni con personas ni con grupos concretos. Es allí donde la memoria se convierte en cómplice. Por tanto, de acuerdo con tu pregunta, hay un deber por parte del periodista de establecer en una escala de valores cuáles son los recuerdos que necesita la sociedad y cuáles son los recuerdos que son absolutamente superfluos. Yo me permito preguntar si toda la publicidad que se le dio a la muerte de Liz Taylor y toda esa tarea de exhumación de recuerdos sobre ella tenía alguna utilidad para la sociedad. De pronto hay quien me pueda demostrar que sí tenía utilidad, pero así a primera vista era algo que no tenía mayor importancia para la sociedad. En cambio, sí hay otros recuerdos que son indispensables. ¿Y tu segunda pregunta? Gracias, maestro. Tiene un poco que ver con esta última parte de su respuesta acerca de la manera en que establecemos cuáles recuerdos tienen utilidad y cuáles no lo son. Sí, ya está. Pero tiene prioridad los que tienen que ver con el bien común. Sí, pero me voy a alejar un poquito del tema de la memoria para hablar un poco de uno de los temas complejos que tienen que ver con el bien y con la manera de la primera de las partes que usted habló. También es muy difícil en una junta de redacción o uno mismo como periodista en la soledad distinguir entre lo que uno piensa que es el bien común. Sí. Uno siempre trata de tomar decisiones procurando que el trabajo de uno contribuya al bien común, pero muchas veces se da uno cuenta de que en realidad el bien común parece una idea que es un punto cardinal, pero que no existe en realidad, y generalmente uno toma decisiones que tienen más que ver con el bien mayoritario que con el bien de todos. Entonces, mi pregunta específica es, ¿un periodista debe asumir de entrada cuando elabora un texto o hace una investigación que su material en realidad no va a alcanzar a ser un alimento para el bien común? O sea, que a final de cuentas el material que uno está trabajando
será de beneficio a un solo grupo de la sociedad, que puede ser un grupo mayoritario o un grupo minoritario, pero que en realidad es imposible alcanzar el bien común. ¿Cómo debe uno tener una dimensión real del impacto real que puede tener el trabajo de uno hacia un tejido muy grande y muy complejo? Es muy importante entender que uno como periodista no está motivado por nociones abstractas. Si hay alguien que es pragmático en su forma de actuar, es justamente el periodista, porque siempre está frente a hechos concretos. Por tanto, es muy importante tener muy claro en qué consiste ese bien de toda la sociedad y en qué consiste el bien que es puramente individual o que es institucional. Generalmente el bien que más confusión introduce es el bien de la empresa con la que uno está trabajando. Y resulta que ese bien de la empresa tiene que subordinarse al bien de toda la sociedad. Si eso se tiene claro, ese se convierte en uno de los referentes necesarios para conformar una agenda informativa. Habría que preguntarse siempre que se está haciendo la agenda informativa, ¿esto a quién le sirve? Y esa pregunta ya nos lleva a determinar cuál es el público o cuál es el objetivo que se está buscando con la información. Si uno tiene la sospecha de que se trata simplemente de un interés de un sector contra el de toda la sociedad, allí tiene clara la respuesta. Pero en el fondo de lo que se trata es de ir formando sensibilidad, tanto en el propio periodista como en el medio de comunicación frente a lo que es bien común. Sin esa sensibilidad siempre habrá confusiones y habrá el peligro de cometer muchas injusticias en cuanto a prioridad de los temas que configuran la agenda. Bueno, pues muchas gracias.